¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento. Soy el psicólogo Francisco Olivares Orozco y vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es la clase de consejería en adicciones. Este, Me presento, soy psicólogo egresado de la Universidad Univermillennium, plantel Nezahualcóyotl. Eh, Tengo la maestría en Ciencias de la Educación por parte de la misma universidad. Estoy certificado en el estándar de competencia ISO 548, Consejería en Adicciones. Les voy a comentar un poco de mi trayectoria profesional. Hice servicio social en UNEM Secosama, que se encarga Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones. De octubre del 2021 a mayo del 2022 realicé mi servicio social, mis prácticas profesionales en UNEM Secosama, Estado de México, de junio del 2022 a diciembre del 2022. Soy psicólogo voluntario en la misma institución de enero del 2023 a la actualidad. Les voy a comentar algo de mis logros. He sido ponente en la Jornada Mundial del Enfermo, Me quiero o no me quiero en la temática prevención de adicciones en la Iglesia de Cristo Rey, febrero del 2023. Ponente en la Feria de Salud Guerreros Sanos, Guerreros Fuertes en la temática salud mental y adicciones en la Preparatoria Oficial 95 Guerreros. Ponente en la plática de salud mental y adicciones en la Feria de Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ponente en la Feria de Salud, Salud Integral del Adolescente en el CONALEP El Sol en la temática Salud Mental en la Adolescencia y ponente por impartir la conferencia Depresión y Prevención del Suicidio en la Preparatoria Oficial 95 Guerreros. Antes de pasar al tema, quisiera decirles qué es una droga. Una droga es cualquier sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos, produciendo cambios en la percepción, estado de ánimo, conciencia o comportamiento, que es autoadministrada por el usuario, generando alteración en el sistema nervioso, creando dependencia psicológica o física. El usuario puede sentir múltiples sensaciones en el cuerpo, pueden ser en las manos, en los pies, la forma en cómo puede sentir las cosas, puede sentir que a lo mejor le están rascando, que le están arañando, puede sentir que a lo mejor está perdiendo sensación en la piel, puede sentir cambios radicales de humor de estar muy triste a muy feliz o viceversa, tener ataques de ira, empezar a perder la conciencia de lo que está haciendo, en dónde están, cómo se encuentra. Incluso algunos pueden llegar a cometer actos de suicidio, no siempre, pero igual esto sucede porque como tienen una pérdida de la conciencia, no tienen una menor idea de qué es lo que están haciendo y esta misma droga es autoadministrada a partir de cómo el organismo lo va pidiendo conforme va avanzando y se va creando tolerancia en el organismo, que para esta etapa primero es el uso, abuso y dependencia. Para llegar a esta etapa se requiere de mayor cantidad de droga para poder llegar al efecto deseado y así sucesivamente hasta que uno sea 100% dependiente y tenga que ser funcional a partir del consumo de la sustancia. Tipos de drogas. Bueno, ahora a continuación les voy a explicar cuáles son los efectos de cada una de ellas o cómo actúan en el estado de ánimo. Depresoras, el alcohol, marihuana, morfina, las que ven aquí, principalmente inhiben el estado de ánimo, generan relajación, pueden producir efectos de sueño, pueden producir igual inhibir el hambre. Estimulantes como la cocaína, metanfetaminas, exaltan el estado de ánimo, pueden sentir euforia, placer, energía, los hacen sentirse más activos en la energía que ellos tienen en el momento. Volátiles, PVC, tiner, gasolina. Este tipo de drogas lo que producen originalmente es pérdida de la conciencia, al igual que mareos, pueden llegar a producir lo que son eh, no solamente la inhibición del estado de ánimo, sino también lo que puede producir en todo el organismo en general son daños hepáticos en el cerebro, la lengua, igual pueden variar de acuerdo.
no actúan de la misma manera en un organismo que en otro, porque cada organismo lo procesa de una manera. En las alucinógenas creo que aquí es algo más obvio, porque pueden ser alucinaciones táctiles, auditivas, eh, físicas, que a lo mejor pueden llegar a escuchar voces, pueden llegar a ver cosas que no son, pueden sentir cosas que no existen, pero sienten que ahí están presentes. Eh, Ahora vayamos a otro tema, o bueno, qué es una adicción? La adicción es en el estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, caracterizado por modificación del comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar dicha sustancia en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. Esto surge prácticamente a partir de lo que había dicho hace un momento, de lo que es la tolerancia que se necesita cada vez más para poder llegar al efecto deseado. Incluso se comienza a perder la funcionalidad de la persona justamente porque se crea una dependencia severa en la cual ya no puede funcionar de manera correcta si no tiene ese estímulo constante para que el organismo actúe de manera natural. ¿Cuáles son las etapas de la adicción? El consumo experimental es cuando se prueba por primera vez, sea alcohol, tabaco, independientemente de cuál sea la droga, porque hay drogas legales e ilegales. Es aquel que se realiza las primeras veces, generalmente por curiosidad, y que puede suspenderse o avanzar si el consumo ocasional no está exento de riesgos. En este caso se puede llegar a la intoxicación o a un delirium tremens, que igual puede llegar a haber pérdida de la conciencia. En el caso de una intoxicación, se puede ocasionar en el caso del consumo experimental. Uso es un consumo peligroso considerado un acontecimiento aislado, ocasional y episódico sin generar tolerancia. En este caso es cuando se comienza a usar una sustancia de una manera más frecuente, pero en una dosis mínima que no afecta al organismo. O sea, sí lo afecta, pero no de una manera tan grave para generar daños en el momento. Abuso. El Real Colegio de Psiquiatras británico lo considera como cualquier consumo de droga que dañe o amenace dañar la salud física, mental o el bienestar social de un individuo o de la sociedad en general. En este caso es cuando ya comienzan a haber daños severos en el organismo social o mental en relación al consumo. Ya comienza a haber cierto deterioro en la conducta, en la forma de pensar, en la percepción de las cosas, y aquí es cuando comienza la disfuncionalidad del individuo en la sociedad y con uno mismo. Dependencia. En 1982, la Organización Mundial de la Salud la definió como síndrome caracterizado por un esquema de comportamiento en el que se establece una gran prioridad para el uso de una o varias sustancias psicoactivas determinadas frente a otros comportamientos considerados habitualmente como más importantes. Aquí es donde les había comentado hace un momento que el individuo vuelve totalmente disfuncional y requiere constantemente la presencia de ese estímulo para poder realizar sus actividades cotidianas. Y esto genera que el organismo, más bien el individuo, requiera cada vez de mayor dinero o de mayor disponibilidad de la sustancia para poder ingerirla constantemente. A continuación, les voy a enseñar un video de cómo el uso, abuso, la dependencia van deteriorando constantemente el estado físico y mental de la persona y cómo va dañando a largo plazo.
Bueno, aquí como pudieron haberse dado cuenta, aquí este es el periodo de la adicción, cuando surge el periodo del consumo experimental, donde al principio el viaje es largo, el efecto dura más. Conforme llega la etapa del uso, el efecto puede ser un poquito menor, pero persisten los síntomas de esa euforia que causa el consumo. Cuando llega el abuso, se tiene que incrementar el consumo para poder llegar al efecto deseado y cuando se llega a la dependencia, tiene que ser una cantidad mucho mayor y el efecto cada vez dura menos, como se mostró en el video, donde cada vez tiene que correr más rápido para poder llegar a la siguiente sustancia, consumirla y así sucesivamente el efecto cada vez va a ser siendo más corto. Ahora aquí a continuación les voy a enseñar los tipos de dependencia. Dependencia física es un estado caracterizado por la necesidad de mantener unos niveles determinados en el organismo, desarrollándose un vínculo entre droga y organismo. Aquí la dependencia surge a partir de cómo se va reflejando en el organismo. Podemos sentir una sensación de placer, de alegría, y sin ese consumo en nuestro organismo es cuando comienzan a haber malestares como dolor de cabeza, malestares en el estómago, dolores en los pies. Esto es solo un ejemplo, porque en sí el malestar físico puede variar de acuerdo a cada persona y se pueden reflejar en distintas partes del cuerpo. La psicológica o el craving es el deseo irresistible de repetir la administración de una dosis para obtener la vivencia de efectos agradables y placenteros para evitar el malestar que se siente con su ausencia. Aquí en el craving, cuando se está en el periodo de abstinencia, hay personas que lo que pueden llegar a hacer es que juntan la harina, juntan, por ejemplo, salitre, juntan un cerro blanco aunque sea con cal, pero tiene que ser algo que sea idéntico a la droga, con el afán de esnifarla, que es inhalarla por la nariz, para, aunque no cause ese defecto deseado, se tiene esa sensación mental en la que siente que está consumiendo esa droga, aunque no esté presente físicamente, ya que como tiene gran parecido, siente que le va a causar ese mismo placer, aunque no lo genere. Social es un signo de pertenencia a un grupo social que proporciona una clara señal de identidad personal y al abandonar el consumo genera graves crisis de relación capaces de provocar reanudación del consumo para restaurar el equilibrio. Aquí es un signo de pertenencia a un grupo de amigos, a una cuestión familiar, a una cuestión de la sociedad, porque también influye en qué medios se está desenvolviendo la persona. Si proviene de una familia con drogodependientes, con una familia digo, con un círculo de amigos que tienen problemas de adicciones o incluso en la misma escuela, que pueden llegar a conocer a personas o compañeros que están en una situación en donde están pasando por una etapa del uso o el abuso. Entonces, para poder ese sentido emocional de pertenencia, de que pues es el único lugar donde me quieren y aquí yo me siento aceptado tal como soy, entonces recurro al consumo como una vía de refugio con el fin de ser aceptado en ese círculo social. Ahora aquí les voy a explicar este diagrama. Para empezar, la predisposición varía, porque una vez que se tiene la droga hay que contemplar los siguientes factores. La biológica. Aquí en la biológica es un ejemplo voy a poner un ejemplo burdo, absurdo, pero real. Es que hay un episodio de Los Simpson en el que a Barney está en la casa de Homero y le dice, mira, mi papá se quedó dormido y le agarró una cerveza, ¿quieres probarla? Y cuando la prueba genera automáticamente la dependencia, como si ya lo hubiera probado anteriormente, y eso que solo era un consumo experimental. Aunque no exista una relación de que haya pasado por las etapas de uso, abuso y dependencia, si proviene de una línea genética en donde el padre o la madre fueron alcohólicos, se puede heredar de una manera más fácil porque ya hay antecedentes en la línea genética. Psicológica, ¿qué me hace sentir el consumir alcohol, tabaco? Si me hace sentirme bien conmigo mismo, me causa la sensación que yo estoy buscando y el contexto sociocultural. Aquí varía en relación a la música, cómo piensa la sociedad, cómo nos ven a nosotros mismos
y el ambiente en que estamos rodeados, o sea, cómo es nuestra familia, cómo es la sociedad en la que estamos envueltos, cómo es nuestro círculo de amigos, cómo le estamos aprendiendo, de quién lo estamos aprendiendo, las expectativas, qué creemos nosotros que es real y qué no es real, y la socialización, que son las creencias, actitudes, normas interiorizadas, valores e intencionales, ¿va? Y del otro lado, aquí viene la cuestión de los factores protectores y de riesgo. Y aquí parte, en la cuestión de los factores protectores y de riesgo, les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo ser provenientes de una familia en donde tenemos buena estabilidad económica, tenemos buenas ideologías, pero en el ambiente escolar se juntan con personas que son problemáticas, tienen problemas de conducta, pero generan inducción al consumo. Ese es un factor de riesgo. O sea, hay un factor protector que es la familia, pero en la cuestión de amigos está presentando un factor de riesgo. O al revés, incluso en la nueva familia puede haber muchos factores de riesgo, como puede ser violencia de pareja, consumo de drogas, y en la cuestión de amigos podemos estar rodeados de personas que piensan totalmente lo opuesto. O sea que te puede inducir a un buen estilo de vida, tu forma de pensar, la forma de cómo comportarte. Y también aquí no es lo mismo, al igual que la disponibilidad de la sustancia. No es lo mismo la disponibilidad, por ejemplo, de un cigarro de tabaco a 1 gramo de cocaína, porque no es el mismo dinero y no se consigue tan fácilmente. El costo, qué tanto dinero tiene disponible para poder consumir, el tipo de sustancia y la percepción de riesgo, y cómo esto impacta en nuestro estado emocional. Aquí aborda los que les había comentado: familia, amigos, escuela, medios de comunicación, qué nos hacen creer en relación al consumo para poder sentirnos aceptados en un entorno, habilidades de afrontamiento, cómo nosotros vamos a generar ese rechazo en relación al consumo, o cómo vamos a aceptar, pero aquí el problema en relación a aceptar el consumo, no estamos conscientes de los riesgos que puede generar a futuro y la percepción del riesgo. Y esto también impacta en lo que son las consecuencias en amigos, familia, personales, toma de decisiones sobre seguir o no consumiendo la sustancia. Aquí ya aborda situaciones como deudas económicas, problemas, generar enemistades con otras personas en relación al consumo, ser una persona problemática por el estado de ánimo, ser inestable en el trabajo, no ser comprometido en las responsabilidades, interacciones de distintas sustancias, no consumo. Aquí ya viene lo que les había comentado, que es el uso, abuso y dependencia, y cómo se genera la etapa final de la dependencia para que exista una dependencia consolidada definitivamente. Y ahora aquí viene la prueba de la sustancia, los efectos fisiológicos, que es la intoxicación, tolerancia, síndrome de abstinencia. Intoxicación es cuando ya hay una pérdida de memoria, dificultades en la percepción de las cosas, se puede llegar a lo que es la inconsciencia, poder vomitar, tolerancia si tiene que incrementar el consumo para poder llegar a esa sensación del placer. En la abstinencia pueden sentir múltiples sensaciones, pero no es igual un cambio de mal humor a sentir una sensación de que se van a morir, porque algunos casos, no siempre puede variar, se puede llegar a morir por la abstinencia. Reforzamiento positivo, negativo, efectos a nivel cognitivo, expectativas, incremento de la baja autoestima y bienestar, euforia y relajación. Aquí impacta más bien qué nos induce al consumo y qué nos hace permanecer consumiendo a nosotros mismos, qué nos hace sentir bien con nosotros mismos, qué habilidades tenemos para poder seguir en el no círculo, seguir con los mismos amigos, seguir con la nueva forma de pensamiento. Y aquí viene lo que les había comentado hace un momento: efectos sociales en los amigos, familia, vecinos, policía, pertenecer a un grupo, sentirse adulto, saltarse normas sociales, imperiales, que son la rebeldía y las consecuencias. Tolerancia social del consumo de drogas, vida recreativa. En tolerancia social es que qué tantas opiniones podemos aguantar
con tal de poder seguir consumiendo. Vida recreativa. Y ojo, aquí tengan mucho cuidado porque muchos dicen que el fumar marihuana es uso recreativo, pero en sí a lo que se refiere el uso recreativo es más bien a un consumo no problemático, como por ejemplo eh, una fiesta de Navidad, fin de año. Si tú consumes alcohol de manera responsable, que te tomas 2 o 3 copas y ya no consumes más, no significa que la próxima semana vas a seguir consumiendo alcohol. Aquí sería más bien un consumo ocasional que no genera problemas ni con el estado de salud, ni con la sociedad, ni con la familia. Alternativas personales y sociales al consumo. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar el consumo? ¿Con quién nos estamos rodeando? ¿Y qué es lo que piensa la sociedad al respecto? Interacción con otras dos drogas, qué tanta disponibilidad tenemos y qué habilidades o estrategias de afrontamiento tenemos para poder decir que sí o que no en relación al consumo. Si tenemos las suficientes herramientas para poder decir que no o tener la disponibilidad al consumo, contar de poder tener esa aceptación social, facilidad de acceso a la sustancia y el coste, porque no es el mismo ejemplo. No es el no costo de un cigarro de tabaco suelto a comparación de un gramo de cocaína. El precio cambia totalmente. Y también no es la misma facilidad de encontrar, al igual que el precio. Continuar con el consumo, pues de consecuencias positivas y negativas, abuso y dependencia. Y aquí vienen los efectos que ya les había comentado anteriormente, para finalmente poder consolidar la etapa de la dependencia, que es la adicción consolidada. Ahora aquí en este diagrama les voy a explicar, esto es proveniente del libro que se llama Trastornos de la personalidad en las drogodependencias. Una vez que se consolida la dependencia, empieza a generar síntomas psiquiátricos que aparecen una vez, como puede ser en el caso de la intoxicación o abstinencia, pueden generar trastorno inducido o, por ejemplo, en el caso de una persona que está empezando a presentar alucinaciones mentales, eh, problemas en la percepción de las cosas, delirios de persecución, alucinaciones auditivas o visuales. Aquí ya puede entrar lo que es un delirium tremens en el caso de los alcohólicos. Puede generar también una crisis de abstinencia en donde el usuario se puede llegar a querer matar, no necesariamente en algunos casos, no todos, puede llegar a generar lo que son síntomas son una reagudización de un trastorno psiquiátrico previo, que puede llegar a la intoxicación, que puede vomitar, sentir, se puede disparar la presión hasta poder llegar a un infarto en el caso del consumo de la cocaína u otros estimulantes. Hay una abstinencia contrastada de 4 meses, de 4 semanas o más, que es un mes, y un trastorno comórbido. Aquí puede entrar qué fue primero, el consumo o el malestar. Yo traía una depresión, una tristeza porque falleció una persona muy cercana a mí hace tiempo y para hacerme sentirme bien conmigo misma, tuve que recurrir al consumo para reducir ese malestar o al revés, el consumo frecuente de la marihuana, cocaína, heroína, me pudo haber generado un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno mixto ansioso-depresivo que me pudo haber generado esta insatisfacción personal conmigo mismo. Ahora, tipos de delirium. El hipoactivo se caracteriza por una disminución en la actividad psicomotora y en la expresión emocional. Las personas que experimentan este tipo de delirium pueden ser apáticas, lentas y tener dificultades para mantener la atención. En este tipo de personas suele presentar bajo estado de ánimo, suelen tener movimientos lentos o a lo mejor suelen tardar en realizar ciertas actividades. Si tú les dices algo ahorita y les preguntas dentro de cierto tiempo, no son capaces de recordar lo que les dijiste, o a lo mejor se los tienes que recordar frecuentemente porque tienen una pérdida constante de memoria. El mixto es una combinación de síntomas hipoactivos e hiperactivos. Las personas que experimentan este tipo de delirium pueden alternar entre periodos de agitación y periodos de letargo, en donde la persona se puede sentir muy agitada, muy rápida, pero así a la vez la persona se puede sentir muy lenta y sentir ciertos síntomas de estupor, en los cuales eso
altera su estado de funcionalidad, hace que pueda ser más rápido o más lento. Otro tipo de delirium, el hiperactivo, se caracteriza por un aumento de la actividad psicomotora y la agitación. La intoxicación provoca una alteración de la conciencia y de la percepción, así como cambios en las funciones cognitivas, memoria, orientación, lenguaje. No tienen ni idea de dónde están, no recuerdan qué fue lo que ocurrió. Comienzan a hablar con la lengua así, o sea, es un ejemplo, pero aquí ya hay causa un cierto efecto en el cerebro en la cual la habilidad del lenguaje se comienza a perder, al igual que de la escucha, en donde ya no son capaces de comprender qué es lo que le están diciendo y no es capaz de razonar para entender lo que se le quiere decir. Al igual que la abstinencia, es una manifestación grave y potencialmente mortal en personas dependientes, caracterizado por confusión severa, desorientación, agitación, temblores intensos, alucinaciones visuales, táctiles, auditivas y actividad autonómica, aumentada sudoración, taquicardia, fiebre, requiriendo atención médica urgente para prevenir complicaciones fatales como convulsiones o arritmias. Aquí lo que puede llegar en un caso extremo puede producir un infarto agudo de miocardio, un derrame cerebral. Aquí el organismo en esta etapa de abstinencia, la persona suele estar muy irritable, puede tener lo que es la desorientación, pero esto ya es prácticamente en el caso de las personas que ya no son funcionales y requieren de un consumo constante para poder mantenerse en el aquí y en el ahora. Yo ahora les voy a presentar una tabla de qué es lo que genera cada sustancia, trastornos asociados al consumo de sustancia. En el caso del alcohol, puede producir un delirio por intoxicación, donde hay pérdida de memoria, orientación, delirio por abstinencia, comienza a generar malestares como mal humor. Aparte del mal humor, puede empezar a producir pérdidas de memoria, no son capaces de recordar lo que habían hecho, demencia, comienzan a perder la noción de sus pensamientos, dónde se encuentran, lo que están haciendo. Amnésicos, su relajación es tan profunda que a lo mejor se pueden perder ahí ser prácticamente como una sumisión, no es un infarto, pero sí puede llegar a producir la muerte porque hace más lento el funcionamiento del organismo. Psicóticos, puede producir un estado en el cual la persona puede estallar y puede golpear, matar. Estos psicóticos es que puede variar en el efecto de cada sustancia, estado de ánimo. Igual puede variar de acuerdo a la intoxicación o la abstinencia, produce ansiedad en el caso de la abstinencia, puede producir impotencia y cambios en el hábito de sueño. Alucinógenos, puede producir la intoxicación en el caso de la abstinencia, psicóticos en el caso de las alucinaciones, estado de ánimo lo puede alterar y generar una comorbilidad, generar ansiedad o depresión de las anfetaminas, delirium por intoxicación, puede ser antes o después no, es después del consumo. Psicóticos, puede producir alteración del estado de ánimo, puede generar un malestar, una pérdida de la conciencia de dónde está, ansiedad, disfuncionalidad sexual, al igual que cambios en el hábito del sueño. En el caso de la cafeína, en sí es una droga legal, el café y el tabaco, pero eso no significa que no generan efectos. En el caso de la cocaína, que podríamos decir que sería como el más noble, en el caso de la ansiedad produce cierto malestar en el sentido de que se requiere un consumo más frecuente para poder sentirse activa o funcional más, de una manera más consciente y así como un cambio en el hábito del sueño que puede cambiar principalmente el momento a la hora de dormir o al momento de despertarse. La cannabis, en el caso de la cannabis, el delirium se produce en la abstinencia o la intoxicación, en donde comienza a haber una pérdida de memoria y una cierta alteración en la percepción, causar ciertos efectos psicóticos y produciendo ansiedad durante la abstinencia. La cocaína puede generar la intoxicación al principio
o durante el consumo de la cocaína. Algunas drogas, no todas, pueden generar intoxicación, llegar al delirium desde el primer consumo. Pueden generar un episodio psicótico, alteración del estado del ánimo con mucha euforia, ansiedad por falta de consumo, cambios en la actividad sexual, pueden generar impotencia, dificultad para poder reconciliar el sueño, fenciclidina, delirium por intoxicación, pueden generar efectos psicóticos, alteración en el estado de ánimo y ansiedad. Inhalantes, aquí ya comienza a generar lo que es demencia porque va absorbiendo el cerebro y hace que vaya perdiendo su actividad en relación de que mata las neuronas, apaga ciertas regiones del cerebro y hace que su deterioro sea cada vez mayor, como si fuera una persona con Alzheimer. En el caso de los inhalantes, comienza a haber una pérdida en el estado de ánimo, genera ansiedad debido a la abstinencia, nicotina. En el caso de la nicotina, podría generar impotencia, cambios en el hábito de sueño, estado de ánimo, ansiedad. Esto surge durante la abstinencia. Opiáceos, como es el opio, puede generar una intoxicación desde el primer consumo o durante lo que es el abuso que se tiene que ir incrementando la sustancia para llegar al efecto deseado, tener un episodio de psicosis. Aquí lo que puede hacer el opiáceo puede llegar a afectar el cerebro, el comportamiento, el estado de ánimo, cierta impotencia, cambios en el hábito de sueño, sedantes, que puede generar delirium tremens, como puede ser el tramador, clonazepam, puede ir variando de acuerdo al organismo de cada quien, puede generar delirium o intoxicación desde el primer consumo, malestar en la abstinencia, demencia, ir perdiendo la conciencia de lo que se está haciendo y dónde está, generar cierto placer, porque genera amnesia, que es una pérdida de la conciencia. Psicóticos, generar un estado en el cual la persona genera una cierta pérdida de la conciencia y comienza a actuar como si quisiera defender ya que alguien le quiere hacer daño. Estado de ánimo, de estar muy feliz a muy triste o viceversa. Ansiedad debido al consumo, cambio como impotencia y dificultad para reconciliar el sueño. Ahora, quiero abordar algo en relación a la norma oficial mexicana 028, que es prevención y tratamiento del control de las adicciones. Esta ley fue aprobada en el año 2009. La finalidad es garantizar una atención integral, orientar sobre estilos de vida saludables y regular los servicios de tratamiento y rehabilitación desde el ingreso hasta el alta, protegiendo los derechos del usuario. Aquí esta norma es específicamente para los anexos en los cuales se tienen que dar de alta ante la Secretaría de Salud Pública y tienen que contar con cierto personal para que se vigilen la rehabilitación, si están consumiendo ciertos medicamentos para la desintoxicación, qué ritmos de vida saludables están llevando a cabo, como puede ser ejercicio, actividades recreativas, clases de cocina, ejercicio, en fin, la finalidad es proteger los derechos del usuario o del paciente. ¿Qué es la prevención? Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir, regular o eliminar el consumo no terapéutico de sustancias psicoactivas como riesgo sanitario, así como sus consecuencias físicas, psíquicas, emocionales, familiares y sociales. Aquí la prevención puede ir relacionada a una población universal, selectiva. Universal es que puede ir dirigida a toda la población, selectiva es de una población en particular y la población indicada es que va dirigida a la población que realmente queremos atender. Por ejemplo, si queremos tratar la prevención, una población selectiva, una selectiva puede ser una secundaria y la indicada pueden ser chicos que presentan problemas a lo mejor por consumo experimental de tabaco, porque les encontraron una bolsa de marihuana, porque les encontraron una bolsa de cocaína, tienen problemas en su familia, en sus relaciones familiares, sociales, eh, comienzan a presentar problemas incluso hasta de salud, como pueden ser daños hepáticos en el hígado, riñón, en fin, ahora aquí viene lo que les había dicho, que son
los tipos de prevención. La indicada es la intervención que se dirige a grupos de población con sospecha de consumo y o experimentales o de quienes exhiben factores de alto riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar consumo perjudicial o la adicción. La población indicada puede ser, un ejemplo, chicos de secundaria, preparatoria. Selectiva es la que se enfoca a desarrollar intervenciones para grupos de riesgo específico, por ejemplo, hijos de alcohólicos, reclusos, menores infractores, víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, niños con problemas de aprendizaje o de conducta. Estos grupos se asocian al consumo de drogas ya que se han identificado factores biológicos, psicológicos y ambientales que sustentan la vulnerabilidad, en donde aquí lo que está indicando es que su entorno hay varios factores de riesgo en el área familiar, social y personal que inducen al consumo para que esto sea prevaleciente y así se genere una dependencia más rápido o se incremente el abuso universal. Va dirigida a la población en general y se lleva a cabo mediante la promoción de la salud para crear conocimiento y orientar sobre la problemática del consumo de sustancias y para las formas de prevención. Puede ir dirigido desde chicos de secundaria hasta adultos mayores. No hay una edad explícita para desarrollar la prevención universal porque va dirigido a todo tipo de población. Y bueno, hasta aquí llegó mi primera clase. Muchas gracias por escucharme.